La paz del Señor Jesús, amados hermanos. Amados hermanos, es necesario meditar en la palabra del Señor. Mis amados hermanos, en la Biblia Sagrada encontramos una lista de aquellos que no van a heredar la Nueva Jerusalén. Aquí, mis amados hermanos, allá en Apocalipsis, su capítulo 21 y su verso 7, dice la palabra del Señor así, mis amados hermanos: el que venciere, dice el Señor, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mis amados hermanos, el Señor nos alerta a través de esta palabra bendita: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, dice el Señor. Pero los cobardes, mis amados hermanos, muchos hoy en día se han acobardado. Se acobardaron en la oración, dejaron de orar, dejaron de ayunar, dejaron de predicar, se acobardaron. Pero los cobardes, dice el Señor, cobardes, tienen miedo de predicar, tienen miedo de predicar a los católicos. Muchos hoy en día tienen miedo de hablar la verdad. Mis amados hermanos, tenemos que predicar, tenemos que anunciar el Evangelio. El hermano tiene que renunciar la televisión. Mis amados hermanos, la hermana tiene que renunciar a las novelas, los maquillajes, las uñas largas. Tiene que parar de cortar el cabello y nunca más ahí emparejarlo, porque en vez de un velo le fue dado el cabello, dice el Señor. Pero los cobardes, muchos dicen hoy en día, es que da miedo, da vergüenza. Muchos se acobardaron, ya no predican el verdadero evangelio. Muchos pastores se acobardaron. Antes no tenía su televisión, mas ahora ya tiene televisión dentro de su casa. Muchos no tenían su televisión antes, ahora ya tiene su televisión. Muchos no fumaban, ahora ya fuman.
Muchos no tomaban, ahora ya toman. Muchos no hurtaban, ahora ya hurtan. Muchos no hablaban mentiras, ahora ya mienten. Se acobardaron. Mis amados hermanos, tenemos que predicar el evangelio. La hermana tiene que renunciar el pantalón. El hermano tiene que renunciar el pantalón de lona, el vestuario jeans, porque es del mundo, es de las modas del mundo. Si queremos morar en el reino celestial, tenemos que colocar nuestro vestuario social. Pantalón de tela es para los hermanos. La hermana tiene que renunciar la minifalda, los tacones altos desde 1 centímetro hasta 2 de 3. Tiene que ser 0 tacón, mis amados hermanos. Ni 1 centímetro de tacón, ni 2 ni 3. Tiene que ser 0. Conforme la Biblia Sagrada, los hermanos tienen que dejar la idolatría. El fútbol es idolatría también. Los hermanos tienen que dejar de la televisión. Los hermanos tienen que renunciar en las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el Messenger, el Telegram, todo lo que es redes sociales. Mis amados hermanos, pero los cobardes, pastores que no usaban WhatsApp, ahora ya usan. Hermanos que no usaban WhatsApp, ahora ya usan. Se acobardaron. Pastores que no tenían televisión, prohibían las hermanas, los hermanos tener televisión, ver novelas, ahora ya no prohíben. Se acobardaron. Pastores que predicaban la verdad, ahora ya no predican. Muchos empezaron en el espíritu y fueron acabando en la carne. Pero los cobardes e incrédulos, la Biblia nos enseña que Tomás era uno de los que era incrédulos. Mis amados hermanos, los discípulos le habían dicho a Tomás que el Señor había aparecido, mas él no creyó. Llegó el momento que el Señor tenía que aparecer. Le dijo a Tomás: ven, mete su dedo donde entraron los clavos, para que seas un creyente y no un incrédulo, le dijo el Señor. Ahora mucha gente ya no creen. Mucha gente dejaron de creer. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Muchos dejaron de creer en el Señor, se fueron al mundo. Empezaron allí a creer en creencias, en costumbres del mundo. Sigue diciendo, los abominables. Es abominación a Dios, mis amados hermanos, una mujer usar el pantalón. Es abominación delante de Dios Jehová. Las hermanas maquillarse, depilarse las cejas. Mis amados hermanos, es pecado delante de Jehová. Ninguno de los que practican tales cosas va a entrar en el reino celestial. Para morar en la nueva Jerusalén, amados hermanos, tenemos que renunciar todas esas maldades, esas abominaciones, esas inmundicias, esas idolatrías. Sigue diciendo, y homicidas. Homicidas, mis amados hermanos, son aquellos que matan, aquellos que asesinan. Si ellos no se arrepientan, no heredarán la nueva Jerusalén, dice el Señor. Gloria a Dios. Dios perdona, sí.
si el hermano o la hermana se humilla y pide perdón y nunca más intentar mal contra el hermano, contra la hermana, ahí donde el Señor lo toma en cuenta. Y homicidas. La Biblia nos enseña más, hermanos, no matarás. Mucha gente hoy en día entiende mal, piensan que sí se puede matar, pero más la realidad no. No matarás. Mucha gente apoya la pena de muerte, la inyección letal para matar a alguien, más la realidad es fuera de la Biblia, es antibíblico. Porque bajo la gracia, mis amados hermanos, no podemos quitar la vida de alguien. Porque también el que aborrece a su hermano es homicida también delante de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Homicidas, sigue diciendo, los fornicarios. Perdón, mis amados hermanos. Los fornicarios. Mis amados hermanos, muchos hoy en día intentan, como se dice, a vivir con alguien. Muchos hoy en día viven, pero no están casados. Están en fornicación. Muchos están en fornicación hoy en día. No están casados. Ya tienen hijos, ya tienen hasta nietos, pero nunca se casaron y no están casados. Amado hermano, amada hermana, usted que no están casados, usted que nomás están ahí viviendo ahí sin estar casado, eso se llama fornicación. Y el Señor nos alerta a todas naciones, pueblos, tribus, dialectos y lenguas. El matrimonio fue instituido por nuestro Padre Celestial. No es pecado, mis amados hermanos, tener esposa, hay que casar. El hermano que quiere tener esposa tiene que casar. La hermana que quiere tener su marido tiene que casar. No hay ningún problema, pero tiene que casar. Y también estando casado, tiene que respetar al marido. El marido tiene que respetar a la mujer, no traicionarla, porque después del matrimonio es adulterio, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el divorcio fue permitido en la ley por Moisés, escribió el mandamiento, pero más bajo la gracia el Señor dijo, no, todo lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces no se puede separar un matrimonio, mis amados hermanos. El divorcio hoy en día es antibíblico, fuera de la Biblia. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, dice el Señor en su palabra. Así que los que están casados, el consejo legítimo hasta la muerte, que los separe, amados hermanos. Ya estando viuda o viudo, puede casar nuevamente, no hay ningún problema. Pero estando la esposa en vida, o estando el esposo vivo, y se une a otro varón, o a otra mujer, es adúltero. Es adulterio delante de Dios. Los adúlteros no heredarán el reino celestial. Así que, amados hermanos, jóvenes, pare con la fornicación. Amado hermano, pare con el adulterio. No es broma. Es mejor entrar en el reino celestial con un solo ojo, con un solo. Es mejor entrar en el reino celestial manco o cojo, que teniendo el cuerpo completo, los miembros completos, ser lanzado al fuego eterno. Entonces, mis amados hermanos, jóvenes, jovencitas, pare con la fornicación, porque ningún fornicario tiene herencia en el reino de Dios. Fornicación es practicar sexo antes del matrimonio.
Eso se llama fornicación. El sexo aprobado por Dios solamente en el matrimonio, amados hermanos. Solamente en el matrimonio, el que Dios aprueba, y no es pecado tener relación sexual. En el matrimonio. Fuera del matrimonio es adulterio. Antes del matrimonio es fornicación. Y sigue diciendo, y hechiceros. Mis amados hermanos, muchos hoy en día van con los brujos, con los hechiceros, a consultar. Yo he oído a las personas decir que sí, ellos dicen la verdad, dicen, pero la realidad, ellos no van a heredar el reino celestial porque están siendo usados por el diablo. Porque el diablo también opera señales, amados hermanos. Opera señales, prodigios para engañar. Pero más la realidad condena el alma del ser humano, todos aquellos que van a consultar con los hechiceros, los adivinos, los magos, los astrólogos, los encantadores, los adivinos. Mis amados hermanos, todos los que practican tales cosas no heredarán el reino celestial. Sigue diciendo, los idólatras. El fútbol es idolatría, la televisión es idolatría, redes sociales es idolatría. Y los que recogen ídolo, imagen de, dicen María, otros dicen imagen de Jesús. No podemos, mis amados hermanos, en los 10 mandamientos ahí enseña el Señor, no harás escultura, dice el Señor, ni imagen de lo que está arriba, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está bajo el agua, el mar. No podemos hacer imagen de alguna persona, mis amados hermanos. No se puede, está prohibido por nuestro Padre Celestial hacer una imagen ahí o dar forma a una piedra o un palo ahí. Es idolatría. Y eso Dios no agrada, amados hermanos. Hacer una imagen, hacer una escultura, imagen de una persona, imagen de alguien, no se puede, amados hermanos. Porque en los 10 mandamientos ahí enseña claro la Biblia Sagrada. No harás escultura ni imagen de lo que está arriba, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está bajo el agua. No se puede hacer una imagen ni una escultura, amados hermanos. Porque es abominación. Dios no agrada esas cosas. Por eso nosotros, dice, el justo vivirá por la fe. Y el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Gloria a Dios, aleluya. Así que, amados hermanos, renuncia a la imagen, la idolatría. Saque esa imagen ahí que está en tu casa. Saque la televisión dentro de tu casa. Échalo a la basura. Entonces, un día vamos a morar en la Nueva Jerusalén. Y sigue diciendo, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mentirosos. Mis amados hermanos, muchos mienten hoy en día. Muchos dicen así, no es pecado usar la televisión. Otros dicen, no es pecado usar el WhatsApp, el Facebook, el Twitter. Otros dicen, no es pecado la hermana usar el pantalón. Otros dicen, no es pecado la hermana pintarse, maquillarse. Otros dicen, no es pecado tener una imagen ahí, dice. Otro dice, no es pecado celebrar la Navidad, dice. Otro dice, no es pecado celebrar Día de los Muertos. Otro dice, no es pecado celebrar el carnaval. Otro dice, no es pecado celebrar Día de los Niños. Otro dice, no es pecado las hermanas usar el pantalón. Otro dice, no es pecado las hermanas usar el tacón de tacones. Mis amados hermanos, los mentirosos no heredarán el reino celestial. Mis amados hermanos, tenemos que hablar la verdad a nuestros hermanos. Muchos hoy en día ya no dicen nada, se quedan callados, así como Elí.
Dice la Biblia que Elí quedó callado, no exhortó a sus hijos, mas le fue mal él y pereció con sus hijos. Entonces, mis amadas hermanas, ahí está una porción de la palabra. Gloria a Dios. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda, mis amados hermanos, es una separación totalmente de Dios en el juicio final, ser lanzado al fuego eterno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, mis amados hermanos. Así que, mis amados hermanos, ahí está una porción de la palabra, palabra fiel, palabra verdadero. Entonces, mis amadas hermanas, sigue nuestro canal Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios, mis amadas hermanas. Una obra que persevera en la sana doctrina, mis amadas hermanas. La paz del Señor Jesús, amados.